Bienvenidos a la 29ª sesión del Seminario de Lectores de Jean Robert. Mi nombre es Héctor Betancourt, en nombre del Laboratorio de Artes y Humanidades Dragón de Jade, con sede en Cuernavaca, anfitrión virtual de esta reunión, les doy la más cordial bienvenida. Seré anfitrión y moderador de la tertulia y lecturas. Hoy, 29 de agosto de 2022, en nuestra 29ª sesión ya, leeremos el texto Nuevas preguntas sobre arte y arquitectura de Jean Robert y también el texto que se titula De aquí, de allá, de un poodle y del sentido de la proporción en arquitectura. Las lecturas serán entretejidas bajo la dirección y el comentario de nuestro amigo Rafael Mondragón Velázquez. Gracias por estar aquí, Rafael, el doctor Rafael Mondragón Velázquez, y dejo a la doctora Silvia Márquez que presente a nuestro invitado de hoy. Pues buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes. Creo que tenemos el gran honor de tener a Rafael Mondragón, que se dejó seducir por mí, porque tiene mucho trabajo y tiene muchas ocupaciones, y bueno, lo convencí de que comentara estos dos artículos de Jean Robert publicados en Ixus, y que para mí de alguna manera reflejan una parte del pensamiento más profundo de Jean Robert, de él como arquitecto, y sobre todo de esta crítica o de esta comparación que él hace entre lo que es el lugar y lo que es el espacio. Él como arquitecto, el espacio se lo metieron a martillazos en la escuela politécnica de Zurich, tan prestigiada para la arquitectura, que es una de las mejores de Europa, y entonces él hace toda una revisión crítica donde revisa la pobreza, digamos. Voy a leerles unas pequeñas citas que yo considero que son muy importantes de él mismo, y que dice: la percepción de lugares, cada uno es único, limitados pero abiertos hacia lo infinito. Quisiera comprender cómo el símbolo se ha transformado en ornamento antes de ser expulsado de la arquitectura. Quisiera vislumbrar cómo la complementariedad entre el aquí y el más allá ha dejado de ser percibida, dejando el aquí sin matriz, y luego le pone sin madre. Y quisiera analizar la moderna vacuidad del más allá, tal y como se expresa en el concepto del espacio. Y aquí tenemos esta clásica, pues digamos, análisis filosófico de Jean, que a todo el mundo le encanta y que ha revisado en varios artículos, pero siempre es esto que en inglés llamó Place in the Space Age. Y este artículo de él ha sido muy central para publicaciones del Journal of Village Studies, y fue el vínculo, o fue digamos, la primera compartición a largo plazo que tuvo con los colectivos de Ivan Illich y con Ivan Illich desde que se conocieron. Entonces, le doy la bienvenida a Rafael, es un honor tenerte. Rafael, te agradezco mucho que nos des algo de tu precioso tiempo y que nos ayudes a comprender en profundidad estos textos de Jean Robert. Y creo que, Alicia, tú haces una presentación. Sí, Silvia, gracias. Voy. Rafael Mondragón es de Villahermosa, Tabasco, 1983, joven.
Es ya doctor, investigador del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y colaborador regular en círculos de lectura, talleres de educación popular y experiencias de trabajo cultural comunitario. Sus áreas de interés son la pedagogía o las pedagogías alternativas, las experiencias de acción cultural y organización popular del México reciente y el pensamiento crítico de Latinoamérica del siglo XIX y XX. Entre sus libros que ha escrito y ha coordinado la literatura como refugio, Palacio de Palabras a lo largo del mundo. Bueno, ha hecho muchísimas otros libros y muchos talleres sobre mujeres, arte y política de Catepec 2020. Y la escuela como espacio de utopía. Y algunas propuestas de la traducción anarquista 2018. Y bueno, es un breve currículum de Rafael. Bienvenido, es un honor tenerte y pues comenzamos. Gracias. Gracias, Alicia, y muchas gracias también a Silvia y a Héctor. Yo pues, me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. Estuve muy emocionado y muy nervioso desde la noche de ayer, que no podía dormir, preparándome pensando en qué iba a conversar con ustedes y la propuesta es tratar de tejer los dos textos, porque pues yo creo que en realidad son el mismo texto. Esta apreciación pues no es mía, ¿no? Vino de Silvia cuando Silvia me propuso venir aquí el día de hoy a compartir junto a ustedes, y me mandó los dos y pues un poco lo que conversaba por carta era que uno era continuación del otro, ¿no? Y, y bueno, también pues estoy muy contento de estar acá ahora que es la 29ª sesión. Yo vi algunas por video, nomás vi 3, pero pues me gustó mucho el trabajo que han ido haciendo y me gustaría irme integrando en las siguientes reuniones. Pues si les parece bien podemos hacer como ustedes acostumbran de ir leyendo en compañía. Yo voy a compartir pantalla y tengo algunas sugerencias de dónde hacer algunos saltos para conversar. Eh, Perfecto. y quizá antes de empezar, recuperando algunas cosas que estaban en lo que leyó ahorita Silvia en voz alta, en este fragmento de Jan al que vamos a llegar, en donde habla de que le interesa ver cómo el símbolo se volvió ornamento, y una vez que se volvió ornamento, pues ya era prescindible, ¿no? Tarde o temprano, pues como era un adorno, se podía quitar. Eh, Ese es uno de los hilos que quiero perseguir. Y lo voy a traducir a otros términos, pensando que en esta distinción entre espacio y lugar, lo que se está jugando políticamente y éticamente es una pregunta compartida por Jan y por sus amigos y también por nosotros, creo, que es la pregunta por el arte de habitar. Eh, y, y ligar esta pregunta por el arte de habitar a algo que dice Jan en una entrevista con Juan Manuel Escamilla cuando recuerda un verso de Hölderlin cuando habla de que el ser humano habita esta tierra como un poeta, ¿no? Entonces, esta pregunta por el arte de habitar que tiene que ver con la posibilidad de habitar poéticamente, para mí se vincula a una palabra más que ha sido humillada o sobajada, además de las palabras, del repertorio de palabras humilladas que ya va rescatando en estos dos textos, que es la palabra belleza. Voy a intentar una traducción juguetona entre la pregunta por el ornamento y la pregunta por la belleza como algo que es necesario y constitutivo a la vida digna, ¿no? A la posibilidad de caminar dignamente por la tierra. Y bueno, pues yo creo que con eso, con esa entrada quizá es suficiente.
Y voy a compartir pantalla para que podamos ir leyendo en compañía. Se ve bien, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Y si les parece bien, podemos ir pasándonos la voz, levantando la mano, párrafo por párrafo. En cada párrafo podemos hacer un cambio de voz. Y si quieren para romper hielo, yo leo el primero y quien quiera puede ir siguiendo. No sé, Héctor, si tú nos puedes ayudar para ir pasando la voz o yo también Sí, puedo ayudar en eso. gracias. Le voy a pedir a Alicia que sea quien sea la coordinadora de este proceso. De acuerdo. Bueno, pues allá vamos. El texto que salió primero, aquí tiene el título del aquí, del allá, de un poodle y del sentido de la proporción en arquitectura. Y su primera sección se llama aquí, allá, más allá. Aquí, el cuerpo del que dice yo. Allí estás tú. Más allá, lo otro o el otro. Pero aquí podemos estar también tú y yo, nosotros. Aquí puede ser un hogar, un fuego rodeado por piedras, o la sombra de un árbol, o simplemente el círculo de luz de mi cerillo al prender tu cigarro en la noche. En el aquí y allá hay una distancia frágil. Estoy aquí. Estás allí o allá, pero mi allá es tu aquí y viceversa. Ya al hacer del allí un aquí, en cierta manera lo poseo. El más allá es el allá que no puedo poseer. Es el allá radicalmente asimétrico. El allá que no puede permutarse físicamente con ningún aquí. Muy bien. Elías, continúa, por favor. Hubo una época en que ese lugar asimétrico era también complementario del aquí y del allá, como otro rostro lo era del tú y del yo. En cambio, al decretar la vacuidad del más allá, la modernidad instituyó la igualdad y la intercambiabilidad de todo aquí y de todo allá. Son determinaciones equivalentes en un mapa general. Se funden en un acá neutro, sin distalidad, que llamamos espacio. Yo creo que hasta ahí está bien para empezar. Muchas gracias a Héctor y a Elías por su lectura. Bueno, la primera pregunta que yo tengo y de la cual no tengo respuesta, a lo mejor Silvia nos puede orientar, es la pregunta por el poodle. y que está vinculada al título que tiene aquí el texto, ¿no? Porque la nota, bueno, pues habla de que fue publicado en Ixtus en el número 34, que tuvo como título La mística o el deseo de Dios en 2002. Y yo me esperaba encontrar al poodle más adelante y no lo encontré. Y está vinculado a, antes de empezar a hablar de las ideas, ¿no? A este sentido del humor tan curioso, ¿no? Esta forma como de tomar el pelo, que a mí me gusta mucho del estilo de Jan, de su, digamos, de la poesía con la que escribe, y que va a aparecer en otros lugares de este ensayo y del otro ensayo que vamos a tejer. Y bueno, pues, sí, adelante. Yo recuerdo que tenían un grupo incluso cuando todavía Iván Illich vivía y con Bárbara Durin y todo, que se llamaba Círculo, y ya yo le comenté
porque decía, mándame a ese correo los mensajes cuando estaban en Europa. Y me dijo, no, nada más es pues un sentido, es un perrito, un perrito, y lo llevamos así, no sé si lo pueden ampliar. Yo esperaba que estuvieran dando a alguien más para que nos ampliara un poco la idea, pero dijo, pues es un poco en broma, pero pues, como hablar de algo, ¿no? Como de lo mismo que habla el texto. No sé, Silvia, se lo puede complementar. Gracias. Yo quiero aportar algo sobre esto. Este concepto es un poco ese juego humorístico de Jan. Ellos tenían un colectivo en esos años, cuando escribió, un colectivo muy cercano, muy de amigos en el sentido del colectivo de creación colectiva que tenían, que hacían en torno a Iván Illich en esos años. Entonces, trataron de crear un nuevo proyecto del colectivo, pero el colectivo se llamaba Poodle, pero no con doble O, era Podle, porque eran ¿cómo se dice? Las mayúsculas de un título. Entonces era eso, y Jan decidió ponerle el humor a ese proyecto de ellos colectivo y le añadió el doble O, y entonces se volvió un perrito. Yo no sé, no oí muy bien qué dijiste, Alicia, pero ya es ese sentido del humor que refleja que están también como amigos en un juego, en un lugar agradable, en un lugar simpático, en un lugar de amistad un poco traviesa, un poco rompiendo los esquemas y rompiendo y transgrediendo los límites de lo que se puede pensar. Entonces yo creo que el Jan allí hizo un juego que sí tiene que ver con el perrito, pero no es el perrito. Es la referencia a este grupo, a este colectivo que se creó, yo me acuerdo muy bien, muy cerca de estas fechas de cuando se escribió el artículo. Entonces no sé si eso te deja un poco más claro, Rafael, porque dije, ¿lo diré yo al principio o mejor me espero? Dije, mejor me espero, si hay la duda de que qué hace el perrito aquí, entonces yo lo explico. Sí, muchas gracias, Alicia, Silvia. Así, sí, si quieren ir participando, pues con confianza, vamos, aunque se supone que la primera parte yo comento, creo que es más, yo me siento más cómodo así. Pues bueno, aquí les propuse una primera pausa justamente como para tratar de ver cómo en estos 3 parrafitos, a partir del juego entre aquí, allá y más allá, está remitido este problema, ¿no? Que es el problema del arte de habitar, que es un problema de identidad de un grupo de amigos, y que los textos que yo conozco que hablan de este problema tienen como punto de partida pues el año 78, que es un año en el que se publican 2 textos de este grupo de amigos que plantean de manera muy original el tema. El primero es el libro que Jan publicó junto con Dupuy, que se llama La traición de la opulencia, que se publica primero en francés y después en español en una edición que sale en España, en Gediza. Y en enero del 78, Iván Illich ofrece una conferencia en donde también aparece este tema planteado de una manera muy luminosa, que se llama El mensaje de la choza de Gandhi. Y pues ambos textos pues ya denotan que hay un diálogo previo, ¿no? Que están jugando, respondiéndose uno al otro.
Y por supuesto, pues está esta otra conferencia que se llama El arte de habitar, del 84, que es también de Illich. Y yo leo estos 3 textos junto con otros, quizá también podrían añadirse, a lo mejor ustedes tienen otras sugerencias para sumar a esta constelación, en el marco de una preocupación que a partir del año 78 empieza a ser trabajada muy activamente por un grupo de amigos y de amigas. Y les voy a mostrar cómo es que yo preparo estas cosas, ¿no? Es un palimpsesto con textos pegados, unos encima de otros, con distintos colores. Al lado de esta parte que leímos, yo pegué un fragmento de un texto de Jan que es mucho posterior y que ustedes ya leyeron cuando los visitó Márgara, Millán, en donde Jan pues, describe este giro que tiene que ver con este año, con la necesidad lógica, dice Jan, de restaurar lo común como es la base de toda subsistencia, como un dominio no colonizado por la economía, es decir, por la ley de la escasez. Entonces yo creo que en esta preocupación por la defensa de lo común, se enmarca esta pregunta por el habitar que comienza a aparecer en estos textos que se van prolongando, digamos, del 78 al 84 y del 84 a los 2000. Lo común como un nicho en el cual se puede hacer una pregunta por el arte de habitar, lo común como un espacio que está vinculado quizá a esta pregunta que no está en el texto de Jan, pero que yo introduzco, que es la pregunta por la belleza, que traduzco en términos no de ornamento o de ornato, sino con una cualidad de la existencia que se vincula a la posibilidad de vivir dignamente, de caminar dignamente sobre la tierra. Lo común también como un espacio que permite el encuentro con el tú, con el prójimo, con los próximos. Me parece que en esta manera en la que Jan va jugando entre el aquí y el allá, hay una alusión muy delicada, como un acorde, ¿no? Recuerdo esta hermosa imagen que está en el viñedo del texto, a Yo y tú, de Martin Buber, el filósofo judío, ¿no? La relación ética entre el yo y el tú, es la relación a nivel de los lugares, entre el lugar del aquí y el lugar del allá. Pero además de la relación entre yo y el tú, está la relación con lo otro y con el otro, que es una relación pues, que remite pues, al ámbito del infinito, al ámbito de lo absolutamente otro, de la asimetría, que es el término del más allá. Es decir, lo común es un nicho en el cual se hace posible la pregunta por cómo habitar dignamente la tierra. Se vincularía en mi lectura con esta pregunta por la belleza, entendiendo la belleza no como mero ornamento, sino con algo, ¿no? Un índice de misterio que apunta a la posibilidad de habitar con dignidad. También es un espacio que permite el encuentro con el prójimo, con los prójimos, con el allí, pero también con los muertos, con los dioses, con lo sagrado, con el infinito, que es el ámbito del más allá y que eso está hermosamente desarrollado en el texto que continúa este texto que yo me imagino como un performance, porque me imagino a Jan caminando e invitando a caminarnos mientras él va hablando, ¿no? En donde Jan va hablando de la Catedral de Saint-Denis, y que si da tiempo de hacerlo el día de hoy, a mí me gustaría, en los límites que deja esta experiencia por Zoom, hacer el performance junto a ustedes y que caminemos juntas y juntos, porque es un texto muy hermoso porque hace lo que dice, ¿no? O sea, él explica una serie de cosas, pero va obligando a que hagamos ciertas cosas mientras lo leemos, en donde nosotros terminamos siendo la explicación. O sea, no se entiende nada más con la cabeza, sino que implica un conjunto de acciones que si las vamos haciendo, si nos tomamos en serio este juego, siguiendo con esto que señalaba Alicia y Silvia y
es el humor. Si nos tomamos en serio el juego, terminamos haciendo una serie de cosas en donde nosotros somos ilustración del argumento, ¿no? Es una invitación a caminar y hay que leerlo caminando con otras personas, con los prójimos. Y de pronto hay un momento en el que describe qué pasaría si estuviéramos caminando y entonces nosotros somos los protagonistas del texto. Pero bueno, y nada más recordar algunas cosas que están presentes en estos 3 textos en donde se abre la problemática del habitar. El habitar tiene que ver con un arte de vivir, dice Iván, de vivir en toda su completud. Un arte de amar y de soñar, de sufrir y de morir. Que justamente por esta completud, esta manera en la que compromete cada aspecto de nuestra vida, es tan complejo que vuelve único cada estilo de vida. Y por lo tanto es imposible enseñarlo, dice él, a la manera de Comenio, ¿no? En esta didáctica de pasos que van de lo simple a lo complejo. Y entonces, ¿cómo se transmite, no? Esa es una pregunta que a mí me aparece. Si es imposible de enseñar, ¿cómo se transmite lo que no es enseñable? Y pues no sé ustedes qué opinen, yo no sé. Supongo, tengo la intuición de que algo, cómo se transmite el arte de habitar, tiene que ver con que hay cosas que para decirse se tienen que hacer junto con los otros. Que uno aprende a habitar viendo cómo otros habitan, ¿no? Y que hay algo como del orden de eso, del mostrar. Y es un arte, dice también Iván, que nunca está terminado. Esta tarea de construir un arte de vivir es una tarea siempre en proceso. Estamos siempre comprometidos, no se puede dar por sentada. Modela un mundo, dice, y al mismo tiempo tiene que ver con modelarnos a nosotros en ese mundo. Y se vincula, dice Iván, recordando una expresión hermosísima de un pensador marxista, Thompson, a una economía moral. ¿Qué es eso de la economía moral? La economía moral es una categoría construida por Thompson para tratar de explicar cómo es posible que la gente común y corriente en ciertos momentos se rebele ante condiciones que son inhumanas, y para darle sentido a algo que los historiadores tradicionalmente siempre habían visto como acciones espasmódicas de las masas cuando, qué sé yo, de pronto el precio del pan es demasiado alto y como si fuera un acto reflejo, la gente se rebela y quema cosas y no, o sea, Thompson como que apela al sentido común de los historiadores, invita a, a preguntar por las reflexiones y el sentido moral que la gente es capaz de construir. Señala que estas acciones que ocurren en momentos de indignidad automáticamente se vinculan a un tejido de valores, de concepciones culturales, en donde palabras como lo justo y lo injusto adquieren sentido, de formas de vivir que permiten sentirse digno en ciertos contextos, asumirse sujeto de la historia, y por eso ellas vuelven posible la rebelión y están vinculadas a la vida cotidiana. Y el nicho de este arte de vivir está vinculado a los ámbitos de comunidad. Y ahorita quiero regresar a esto porque ya lo expone de una manera muy, muy bella, porque hay una dialéctica entre los ámbitos de comunidad, digamos, que se juega en el umbral de la casa, entre la posibilidad de habitar dignamente, de construir familia, de cuidar a los hijos, de cocinar, de honrar los momentos compartidos y la posibilidad de salir de la casa, caminar, encontrarse con los demás, celebrar, luchar, organizarse, ¿no? Y hay una dialéctica, ¿no? que se juega entre este adentro y este afuera. Y creo que en estos 3 textos también está esta intuición de que preguntar por el arte de habitar
tiene que ver con preguntar por las condiciones de posibilidad que permiten encontrarse con los demás, pero también salir a las experiencias indignas con fortaleza y con, no sé cómo decirlo, ¿no? Con una fortaleza que es ligera. Iván Illich habla de la posibilidad de vivir con fortaleza interior, cuando habla de la manera en que está organizada la casa de Gandhi. Y va describiéndola, y entonces lo que uno ve es una casa que podría ser muy decepcionante para un turista que tiene ganas de conocer la manera de vivir de un héroe cultural y político, ¿no? No tiene muchas cosas que serían dignas de estar en un museo, es un espacio sobrio, pero también orgánico, que habla de la autosuficiencia, y dice él, encarna el gozo que es posible cuando se está a la par con la sociedad. Es un espacio que no está atiborrado de objetos, que no es un depósito de bienes, que tiene pocas cosas que han sido utilizadas con cariño. Y él dice, aunque sin explicarlo, deja ahí planteada esta palabra misteriosa, es: la casa de Gandhi es un hogar. Yo lo traduzco, ¿no? Preguntándome qué significaría esto, construir hogar en estos tiempos de indigencia, de penuria, de despojo. Me pregunto si hay lugares que enseñen a construir hogar. Y, pues pienso en la casa de mi abuelo, por ejemplo, que a mí me enseñó. Fue una casa transmitida por varias generaciones, distintas generaciones vivimos allí, y fue una casa que nos enseñó a habitar, a construir, y era una casa que estaba constantemente en necesidad de reparación, y siempre tenía algo que no funcionaba, y constantemente se le estaban cambiando cosas y moviendo cosas del lugar, y eso tenía que ver con el tránsito de las distintas generaciones que iban llegando a esa casa cuando el abuelo todavía estaba vivo, cuando no tenían otro lugar donde vivir, entre ellos mi mamá y yo. Eh, me pregunto, ¿no? Si hay espacios que enseñan a habitar dignamente. Y también me pregunto, pues, qué es necesario construir para habitar con dignidad la tierra. Y por último, ya regresando al comentario de apertura de Silvia, pues esta dialéctica entre espacio y lugar que él va a desarrollar en los párrafos que siguen. El lugar pues está habitado, para decirlo muy rápido, mientras que el espacio es neutro, ¿no? Las cosas que están colocadas en el espacio son intercambiables entre sí, son vacíos. Hay una igualdad radical entre un espacio y otro. El espacio es el lugar que ha intentado ser dominado con una lógica matematizadora eh, eh, que tiene que ver con la lógica del poder. Y ahorita voy a regresar a este tema, pero pues nada más adelantándolo, me parece que esta dialéctica entre el espacio y el lugar, que tiene que ver con la recuperación y la defensa del lugar, tratar de defender lugares que no sean absolutamente reducibles a esta condición espacial, es homóloga a la dialéctica entre economía y subsistencia en el pensamiento que Iván y sus amigos han ido construyendo en estos años. En este planteamiento que tenía que ver con que la época moderna o la modernidad sobre todo asume la forma de una guerra contra la subsistencia, una guerra contra los pueblos, contra la gente de abajo, para que la gente no pueda subsistir, dice Jan en el mismo texto que comentaron con Márgara, sin las instrucciones del Estado y sin comprar mercancías en el mercado. En este contexto en donde hay una pulsión modernizante de intentar que la gente, que los pueblos se vuelvan modernos, de intentar que los pueblos se transformen
de tal forma que sean desposeídos de sus capacidades innatas al mismo tiempo que los ricos se van volviendo más ricos. En ese contexto, la defensa de los espacios de subsistencia tiene que ver con la defensa de la posibilidad de habitar los lugares y de impedir que esos lugares sean subsumidos a esa condición de espacio. Es un primer saque. No sé si alguien quisiera compartir algo más en esta primera parte, si prefirieran que fuéramos avanzando. Ahora sí que el ritmo lo vamos construyendo entre todos. Yo creo que avanzamos y Fernando nos ayuda con el siguiente párrafo, por favor. Lugares del ayer, espacios del hoy, paso histórico de las percepciones de lugares, único cada uno, limitados, pero abiertos hacia lo infinito, al concepto de una extensión ilimitada, pero finita, homogénea e isotrópica. Esta transición quizá resuma toda la marcha hacia la modernidad. Modernizar es especializar. Y ahí les propongo hacer otra pausa porque es suficientemente denso para detenernos y platicar un poquito. Ahí está la contraposición entre espacio y lugar de la que hablaba Silvia en el primer saque que nos propuso, ¿no? El paso de los lugares a los espacios, que es un paso histórico de las percepciones de lugares únicos que son limitados, y esta frase es desconcertante, ¿no? Limitados pero abiertos hacia lo infinito, a algo que ya no es percibido, sino que es un concepto, que tiene una extensión ilimitada, y sin embargo es finita, es homogénea y es isotrópica. Y una manera de pensar este devenir moderno, que en otro momento Jan planteó como la modernidad como una guerra contra los pueblos, una guerra contra la subsistencia. Esa guerra contra la subsistencia significa un intento de convertir todos los lugares en espacios, de espacializar la tierra. Sí. Y bueno, aquí voy a seguir una sugerencia que da Humberto Beck en un texto que ustedes conocen sobre Jean Robert como filósofo caminante. Y ahí él sugiere revisar este texto, que es La traición de la opulencia, la segunda parte, para tratar de entender cómo se juega esta dialéctica entre espacio y lugar. La traición de la opulencia es un texto escrito junto con su amigo Dupuy. Humberto cuenta que esta segunda parte mayormente la escribió Jan, y allí comienza a construirse esta posición entre espacio y lugar, aunque él todavía no le dé esos nombres. Él todavía no utiliza la palabra lugar en este libro para explicar esto, no lo dice de manera tan clara como está acá, pero ya está contenida esta reflexión que tendría que ver con un intento de dar cuenta de este ímpetu destructor de la modernidad, y en este dar cuenta de advertir ante los peligros de algo que ha sido visto como un gran bien, y que es un regalo que encierra un veneno, y bueno, y esa es la forma en la que ha operado históricamente el mal, ¿no? El mal opera tratando de transformar, de pervertir, de utilizar la fuerza del bien, no opera a través de su propia fuerza, ¿no? La gente que trata de modernizar los lugares no necesariamente es gente mala, está preocupada porque quiere ayudar a que las personas que habitan esos lugares vivan mejor.
la perversión de lo mejor es lo peor, y hay un fondo de caridad y de preocupación hacia el prójimo que explica esta pulsión modernizadora, y es importante recordar este fondo, porque si no, pues uno podría enojarse mucho, ¿no? Y podría no entender por qué esta fruición en construir estas condiciones que pueden ser tan deshumanizantes. Y si uno sigue este consejo de Humberto y abre la segunda parte de este libro, La traición de la opulencia, y se detiene un poquito en el mero inicio, antes de que Jan comience a exponer este diagnóstico que tiene que ver con cómo los lugares van siendo despojados de esta cualidad que los hace únicos, cómo los lugares van deviniendo espacios. Lo primero que hay es un epígrafe. Un epígrafe de un señor, André Leroi-Gourhan, que se los voy a leer porque creo que ese epígrafe resuena no nada más a lo largo de todo ese libro, La traición de la opulencia, sino también está resonando en estos dos textos. Y dice así: el hecho humano por excelencia es quizá no tanto la creación de la herramienta, cuanto la domesticación del tiempo y del espacio. Es decir, la creación de un tiempo y un espacio humanos. Se fijan si resuena, ¿no? De alguna manera pareciera ser un texto que está implícitamente como ofreciendo una melodía que permite que este texto que estamos leyendo juntos avance, funcione. Y bueno, yo no sé si Leroi-Gourhan ya no se lee tanto ahora como se leyó en otros tiempos. Seguramente aquí hay mucha gente que lo conoce a cabalidad. Yo no lo conocía mucho antes de empezar a estudiar este texto. Leroi-Gourhan era un paleontólogo, y cuando está pensando en este hecho humano por excelencia, la domesticación del espacio y del tiempo, la creación de un espacio y un tiempo humanos, está pensando en este momento que ha sido largamente buscado con métodos que tienen que ver con el positivismo por los paleontólogos, que es el momento en el que el ser humano se vuelve humano. Y a mí me parece que cuando Jan está hablando de este paso histórico que va del lugar al espacio, está tratando de dar cuenta de un cambio antropológico que quizá podría llegar a tener el tamaño histórico que tuvo este otro cambio que está en este otro texto, que yo creo que resuena, el de Leroi-Gourhan, en estas palabras de Jan. O sea, puede ser tan importante y tan definitorio ese paso que va del animal al Homo sapiens, como este otro en el que estamos involucrados hoy, y que no se da automáticamente, tiene que ver con un conjunto de decisiones civilizatorias en las que estamos involucrados, porque yo creo que estos dos textos son una llamada a la acción, ¿no? Ofrecen un conjunto de preguntas que tratan de desnormalizar lo que considerábamos normal, qué significa habitar, y después son una invitación a actuar, ¿no? A decidir cómo queremos caminar la tierra, cómo queremos habitar juntos. Y Leroi-Gourhan, cuando está hablando de la cuestión del tiempo y del espacio, está haciendo algo que los paleontólogos usualmente no hacen, porque los paleontólogos en general son gente pues muy fijada a los datos, a los hechos, a las cosas que se pueden comprobar. Él también visitó una cantidad impresionante de cuevas, todas en las que pudo, más de 70, antes de hacer este planteamiento, y las dibujó. Pero después de haber visitado todas estas y de haber hecho estadísticas y haber sacado constantes, dio un paso más que usualmente da mucho miedo hacer en el ámbito de los paleontólogos, porque lo que intentó hacer fue leer las cuevas como si fueran poemas, ¿no? Tratando de ver espacialmente cómo estaban construidas, tratando de ver si había relaciones, dibujando patrones, y es una lectura semiológica, parecida a lo que hacen las personas que leen poesía cuando se acercan a un texto poético. Y allí fue sacando un conjunto de propuestas que yo creo que Jan
a su manera se reapropia y reconstruye de una forma muy original para tratar de dar cuenta de este siguiente paso, que no es el paso del animal al ser humano, sino el paso del lugar al espacio. Y esto está en un libro de Leroy Guram que se llama El gesto y la palabra, en un capítulo que es el capítulo 13, que es casi al final del libro. ¿Y qué dice allí? Dice, bueno, el ser humano comparte con otros animales el deseo de construir madrigueras artificiales. Casi todos los seres humanos perdón, todos los seres vivos necesitan construir resguardos. Pero estos resguardos artificiales diferencian al ser humano, por ejemplo, del mono, pero lo acercan a otros animales como el ratón o como el oso. Los monos, cuando duermen, arreglan un poquito el pedazo de árbol en el que se van a quedar, pero no construyen madrigueras con la minuciosidad en que lo hacen los ratones y que lo hacen también los osos y lo hacen otros mamíferos. Y lo que alcanzamos a saber de esta fruición por construir madrigueras artificiales vincula esa fruición a un momento. O sea, las primeras madrigueras artificiales minuciosamente construidas que hemos encontrado al desenterrarlas son más o menos del mismo momento en que aparece el lenguaje escrito, los símbolos gráficos, y también en que aparecen los ritmos. El deseo de dar cuenta del ritmo, por ejemplo, agarrando un hueso y haciendo rayitas que son más o menos regulares y que no sabemos muy bien por qué, ¿no? Si tenían que ver con el latido del corazón, si estaban vinculadas con un intento de contar cosas, si tenían que ver con algo que se descubre en las palabras que tienen ritmo, pero pareciera haber una cierta relación entre el lenguaje articulado de manera escrita, el descubrimiento de la conciencia rítmica, el intento de construir madrigueras artificiales y de poblarlas con símbolos. Este intento de domesticar el tiempo y el espacio está vinculado a intentar que ese espacio se vuelva habitable al articularlo simbólicamente. Fíjense qué maravilla. Y las investigaciones de Leroy Guram fueron seguidas por otros paleontólogos que tomaron una palabra muy bonita que él inventó para definir lo que hacía. Él decía que él era un paleoetnólogo. O sea, un etnólogo de los animales humanos más antiguos que hemos encontrado. Por ejemplo, por Marilla Gimbutas, es una paleoetnóloga feminista que es maravillosa, que toma esta misma manera de analizar poéticamente las cuevas y va encontrando, por ejemplo, que las cuevas más antiguas de la vieja Europa están organizadas de tal manera que denotan una estructura social específica, que parece ser igualitaria porque son cuevas en donde los enterramientos no distinguen entre gobernantes y gobernados, en donde lo femenino juega un papel muy importante porque estructura simbólicamente lo cotidiano. El fuego, el lugar en donde se hace la comida y donde se calienta la gente, que está cerca de las camas, está vinculada a una organización minuciosa de símbolos que tienen que ver con lo femenino. Hay pequeñas mujeres gorditas, parecen diosas domésticas que ella analiza con mucho cuidado, que están vinculadas al cuidado de estos lugares en donde la vida se reproduce. Y ella va mostrando cómo la aparición de estas figuritas están vinculadas también en la organización de las camas, de distinción de espacios masculinos y espacios femeninos en donde lo femenino es predominante. Y no me voy a seguir por acá porque quiero regresar al tema del lugar y el espacio, ¿no? O sea, lo que estoy tratando de decirles al recordar este epígrafe que abre este otro libro que quizá de Jan, que quizá esté implícito en este texto, es que el cambio del lugar al espacio está vinculado a una pregunta: ¿por qué significa habitar la Tierra? Que tendría que ver con esta posibilidad de darle articulación simbólica a los lugares que habitamos para que se vuelvan habitables. Son poblados simbólicamente. Y esa posibilidad de poblar simbólicamente el lugar en que habitamos tiene que ver con un comportamiento globalmente humano que
que pareciera haber aparecido al mismo tiempo que aparece nuestra capacidad de seguir los ritmos y que aparece nuestra capacidad lingüística codificada por escrito, ¿no? La domesticación simbólica del espacio, la posibilidad de convertir el ritmo natural de las estaciones en un ritmo que es un ritmo de lo colectivo, de lo común, o como dice Leroy, les voy a citar, la ritmicidad regularmente condicionada en la red de símbolos del calendario, de los horarios, de los sistemas métricos, que hacen del espacio y del tiempo humanizados la escena sobre la cual el juego de la naturaleza comienza a ser regido por las personas. Eso es lo que está, entre otras cosas, en juego en este ímpetu modernizante, que es también un ímpetu desimbolizante, ¿no? O sea, cuando la modernidad va espacializando y va despojando los lugares de esta cualidad única de ser habitados, entre otras cosas lo que se pierde, lo que se desteje es esa red de símbolos que permiten caminar la tierra con dignidad y en relación, ¿no? La tierra como un universo al que se le ha puesto orden y en donde hemos encontrado un lugar y nos hemos encontrado con una responsabilidad y que permite ese orden entrar en contacto con los demás de una forma plena, con el tú, lo mismo que con los muertos y con los desconocidos y con lo sagrado, con lo otro y con el otro, con el gran otro. Por eso me quería detener aquí. Perdón, Silvia. Leyendo, ¿no? Yo creo que seguimos leyendo si nos puede ayudar Márgara, por favor. ¿Desde siempre? Sí, por favor. Sí, hola Rafa. Hola, Márgara. Siempre me ha intrigado la forma en que los arquitectos conciben las relaciones entre el aquí, el allá, con las transiciones entre ellos y el más allá. En ciertas épocas, la luz que penetraba desde lo alto iluminaba a los feligreses. No entiendo bien qué dice, aras de suelo, y llamaba a ras de suelo, y llamaba a la existencia los cuerpos de los santos que se encontraban en sus nichos en el triforio. Los aquís y allís de los vivos, en lo más abajo, se encontraban en continuidad con los allás de los santos, a medio camino entre las figuras y sombras de abajo y la fuente de luz, allá en lo alto. Por cierto, en aquellas épocas la palabra arquitectón designaba al maestro carpintero y no como hoy al miembro de una profesión. Confieso que he pertenecido a esa profesión. Mis maestros me enseñaron que la arquitectura es el arte de moldear el espacio. Según ellos siempre fue así, porque siempre existió el espacio y este ha sido la materia prima de los arquitectos. He llegado a dudar de estos postulados. Lo que entendemos por espacio es un acá sin allá, que contiene todo lo que es. Es un aquí generalizado, sin horizonte concreto, el acá simultáneo del mapa, que excluye lo que no contiene. Es lo que Levinas llama una totalidad. ¿Y la arquitectura de épocas pasadas? He llegado a pensar que si el espacio total es una criatura de la modernidad, los arquitectos del pasado, por supuesto, no moldeaban espacio. Articulaban un aquí y un allá, cuya matriz estaba más allá, según un más, que la modernidad se ha vuelto incapaz de concebir. No quiero hablar de trascendencia, no sé teología. La cuestión de los trascendentales, el bien más allá de toda cosa buena, el uno más allá de toda cosa nombrada, me deja mudo. Me voy a limitar a la arquitectura, dejando claro que lo que llamó así no se reduce al quehacer de una clase de profesionistas.
llamados arquitectos. Quiero hablar de la actividad de abrir y cerrar recintos, hechos de tierra, adobe, tabique, piedra, madera o simplemente de ramas, del arte de articular transiciones del uno al otro, transiciones para el cuerpo entero, umbrales, puertas, o solo para la mirada, ventanas. Estoy hablando de construir bardas, paredes. Estoy hablando de pisos y cubiertas, de agujeros, puertas, ventanas o techos perforados. Por ejemplo, la escara de la casa homérica. Estoy hablando de la piedra del hogar o de la columna de humo que se eleva del cielo al suelo. Quiero evocar actos elementales de fundación del aquí y del allá. Gracias, María. ¿Qué les parece? Tremendo. Es bellísimo, ¿no? Maravilloso. Sí. Sí. A mí, digamos, antes de entrar a comentar lo que dice, quería nomás dejar constancia de cómo, del sentimiento de emoción que va creciendo al final, ¿no? Al final de lo que leyó Margar en esta enumeración, que va mostrando como la fuerza de lo concreto, que es la fuerza del lugar, que está ligado a palabras concretas, bardas, paredes, escara, la piedra del hogar, la columna de humo que se eleva del cielo al suelo. Él va a volver a hacer esto de una forma más impresionante todavía en el otro texto, cuando comience a describir la abadía de Saint-Denis. Y de hecho esa descripción ya está, ya aparece en un primer momento, como en chiquito, al inicio del texto que leyó Marga. Cuando, en esto que les acabo de subrayar, la luz que penetra desde lo alto y desde lo alto ilumina los feligreses que están a ras de suelo, y del suelo llama a la existencia otra vez hacia arriba los cuerpos de los santos que se encontraban en sus nichos en el triforio. Esto lo va a desarrollar poéticamente en el siguiente texto, pero está vinculado a una categoría muy, muy bonita que él va a construir para hablar de algo que le importa mucho en la poética de los lugares. Él va a hablar va a tomar una categoría que viene de la teología. Eso de que él no sepa teología, pues es una broma. Otra broma de las varias que están acá. Se está riendo de sí mismo y se está riendo con nosotros. Él va a hablar de la anagogía, ¿no? Y lo va a explicar a partir de este teólogo místico que es el pseudo Dionisio, este movimiento que tiene que ver con elevar los ojos hacia lo alto, que es un movimiento que está tematizado en la arquitectura gótica, ¿no? Con estas columnas enormes, ¿no? Este movimiento como de alargamiento artificial, con unos vértices que van hacia arriba y que obligan a los ojos a mirar hacia arriba. Y mirando hacia arriba, encontrarse con la luz que viene desde arriba. Y esa luz que deslumbra hace un segundo movimiento hacia abajo que permite ir mirando, digamos, de la luz a lo que está en medio, los vitrales y después el triforio, que es esta parte intermedia en donde están las imágenes de los santos, a nosotros. Y entonces lo que pasa es que la luz nos obliga a mirar hacia arriba y el arriba nos obliga a regresar y a mirarnos de otra forma, y es una mirada que cae otra vez sobre nosotros y nos transforma. Los lugares no son nada más espacios que se han vuelto únicos por la manera en que han sido construidos por las personas que los habitamos. También tienen esta característica de fluidez que tiene que ver con digamos, está descrita en este movimiento que va de arriba hacia abajo, que es esta cualidad como fluida que permite transitar.
¿no? Entre cosas que parecieran ser heterogéneas, entre mundos, entre ámbitos que por su diversidad parecieran no tener relación entre unos y otros. Mientras que los espacios se asumen como diferentes, todos son comparables unos con otros, pero son como mónadas encerradas en sí mismas. Lo voy a decir en otras palabras. La pregunta por los lugares es también una pregunta por cómo es posible habitar espacios que respetan la diversidad y que tienen canales que permiten poner en relación lo que parecería ser incomparable y que parecería no tener relación entre sí. Y bueno, les voy a leer otro fragmento que viene de la tradición de la opulencia. Los seres humanos, dice Jan, escriben sus lugares, les dan vida y existencia con sus gestos cotidianos o con ese ceremonial humilde y suntuoso que constituye precisamente una gesta. Los gestos y la gesta, la idea de que el lugar se escribe en el habitar de las personas y que ese escribir el lugar le da vida y existencia al lugar. Son sitios habitados por personas concretas, pero también, dice él, poblados por dioses. Y lo opuesto al lugar, que Jan explica en este libro con un término griego, el espacio vacío, el espacio que no fue habitado por ninguna persona, que está indiferenciado, que no tiene escala, que es intercambiable, que no tiene esta capacidad de conexidad, es decir, de entrar en relación con otros lugares que son igual de diversos. La manera de nombrarlo en el griego antiguo es caos. La pérdida de sentido cuando el lugar se vuelve espacio corresponde a la disolución de lo que el lugar articula en un espacio-tiempo que está vacío y que es homogéneo y que paradójicamente también es un espacio finito. Y me parece muy bonita esta reflexión que hace Jan en este fragmento que leyó Márgara cuando dice, bueno, pues es que a lo mejor la arquitectura antigua no moldeaba espacios, sino se preguntaba cómo poner en relación lo diverso. Y eso significa tiene implícito una actitud ética. No tiene que ver con tomar algo como si fuera un espacio vacío que puede ser moldeado a mi gusto, sino con preguntarme qué está ya aquí y cómo eso que está puede ser puesto en relación con distintas formas de vida. La articulación del aquí, el allá y el más allá, ¿no? que me parece muy bonito. Voy a leer las preguntas de la parte que sigue y voy a volver a hacer una pausa. Dice Jan, me pregunto, ¿es posible concebir un allá no totalizable, no reducible a la univocidad del espacio? ¿No es como preguntar si puede concebirse algo sin encerrarlo en conceptos? Hay lugares que por su propia característica, lo traduzco yo, son indomables. Hay algo en algunos, queda algo, ¿no? Como huella en algunos lugares que hace que esos lugares no puedan terminar de ser reducidos jamás a la universalidad del espacio. ¿Es posible un habitar indómito? También me pregunto. Un habitar que sea capaz, incluso transitando
en los espacios ya construidos por la lógica de la modernidad, que pueda recuperar en los espacios cotidianos algo de la lógica del habitar. Y hay lugares que nos puedan enseñar a habitar indómitamente. Si el tránsito del lugar al espacio tiene que ver también con la destrucción de ese tejido de símbolos, de valores, de sentimientos morales, de costumbres, de rituales, que están vinculados a nuestra dignidad, a nuestra posibilidad de habitar dignamente y de decir que no. Entonces también la manera en que permitimos que los lugares pierdan su particularidad, su valor de uso y devengan espacios, también está vinculado a la manera en que permitimos en ciertos momentos, ¿cómo decir?, renunciar a eso que nos permite decir que no y entrar en una relación como de servidumbre voluntaria. Yo creo que la pregunta de cómo se convierte, cómo permitimos que los lugares se conviertan en espacios es también una pregunta que tiene que ver con cómo es posible la servidumbre voluntaria. ¿Qué perdimos y qué tenemos que fortalecer si queremos volvernos capaces de nuevo de decir que no? ¿Cómo se vuelve posible un habitar que sea indómito incluso en los espacios que la modernidad nos ha dejado? Y también esta otra pregunta, ¿hay lugares que nos permitirían aprender ese habitar indómito? Yo creo que lo que ya nace en el otro texto cuando comienza a describir la abadía, pues tiene que ver con una muestra de que ciertos espacios que uno consideraría, ciertos lugares que uno consideraría pues bonitos, ¿no? Pero hasta allí, como la abadía de Saint-Denis, tienen un valor adicional porque cuando uno los camina, las huellas del habitar que han quedado en ese lugar pueden enseñarnos algo que está vinculado a eso, ¿no? Esa posibilidad de habitar indómitamente. Quizá antes de volver a dar la palabra, una cosa más. Cuando Jean dialoga con Leroy sobre esta descripción que hace Leroy sobre cómo se domestica el espacio para volverlo lugar, Leroy habla de dos maneras, ¿no?, de construir mundo y de habitar los espacios. Él habla de que hay espacios que son itinerantes, es decir, que para habitarlos se camina, se toma conciencia de ellos y se los construye recorriéndolos. Es una manera de construir lugar que los seres humanos comparten con la mayoría de los animales terrestres. Y también hay otros espacios que son irradiantes, es decir, se construyen o uno construye mundo en ellos por inmovilidad, en una inmovilidad activa, en círculos sucesivos que se van debilitando o amortiguando hasta lo desconocido, que es la manera, por ejemplo, en que construyen lugar los pájaros y otras especies que tienen una capacidad de visión más fina. El ser humano comenzó construyendo espacio caminando y al volverse sedentario y desarrollar la escritura, ¿no?, se fue volviendo más pájaro, ¿no? Comenzó a construir espacio irradiando. Y estas dos dinámicas siguen superpuestas. Y tienen que ver con esta pregunta que va a ir construyendo Jan sobre el papel de los sentidos en la construcción de los lugares. Para decirlo en otras palabras, quizá en palabras más sencillas, quizá una manera más fácil de acercarnos a esta pregunta de cómo recuperar la capacidad de habitar indómitamente tenga que ver con recuperar la capacidad de caminar y de morar, ¿no? Y de preguntarnos qué se enseña, qué se descubre, qué se aprende, qué se vuelve dialogable y susceptible de palabra cuando caminamos junto a otros y también moramos con los demás, ¿no? Esta dialéctica entre caminar y morar, entre espacios del hogar y espacios
para compartir comunitariamente entre recogimiento y activismo, que es una dialéctica en donde hay transiciones, hay un alimentarse mutuamente, hay armonías, pero también hay cortes y hay contrapuntos. ¿Quieren que leamos un poquito más y después pasamos a la tertulia? Porque creo que ya es un poquito tarde y yo he ido muy lento, discúlpenme. Pues sí, me parece bien si Hernando nos acompaña en la lectura. Si no me equivoco, estábamos por aquí. De manera muy teórica veo dos posibles respuestas. Todo allá es reversible en el aquí. En otras palabras, siempre puede concebirse un traslado desde cualquier punto del espacio hacia cualquier otro. El espacio es la totalización de las ubicaciones de todo cuanto existe. 2. Puede concebirse un allá no reversible, no simétrico, hacia el cual mi cuerpo no puede transitar desde aquí, o bien hacia el que no puedo transitar sin ser transformado. Precioso. Me abstengo de decir que, según mi segunda hipótesis, podría existir un espacio en el que dos ubicaciones podrían no ser reversibles. ¿Por qué? Porque quiero reservar la palabra espacio para definir la extensión sin más allá propia de la modernidad, en la que precisamente todas las ubicaciones son reversibles. Dicho esto, arriesgo dos hipótesis más. 1. La arquitectura moderna se fundamenta en la simetría conceptual de todo aquí y de todo allá, es decir, en la negación de todo más allá. La arquitectura moderna es el juego sabio y a veces magnífico de volúmenes ensamblados bajo la luz del espacio homogéneo, isotrópico y universal. 2. La arquitectura premoderna es algo totalmente distinto. Es la búsqueda de una armonía entre el aquí, el allá y el más allá en el aquí. Muchas gracias, Hernando. Me da mucho gusto verte hoy. Es muy denso, ¿no? Es muy denso. Me voy a detener en dos o tres palabritas. La primera es reversible, que es una palabra muy rara, pero que a Jan le gusta mucho en sus escritos sobre el habitar. Y en lugar de explicarlo conceptualmente, lo voy a explicar como él lo explicó en uno de los textos referidos a este tema, que es como fenomenológicamente, contando, ¿no? Tratando de dar cuenta de una experiencia. Y pienso en mí saliendo de mi casa. Mi pareja, mi hija y yo habitamos en un departamento que fue de nuestra familia y al que regresamos para tener un poco más de amplitud para criar a nuestra bebé. Es un departamento con un piso viejo que en algún momento vamos a tener que reparar porque pues tiene mucho más que mi edad, de tener como 70 años y es cálido y resuena y se está empezando a hundir por algunos lados, entonces es un piso acogedor que puede llegar a ser un poco molesto y que pudiera llegar a ser peligroso si no tenemos cuidado. Y es cálido porque es un piso de madera. Cuando mi hija necesita pañales, yo salgo y atravieso el umbral y bajo por una escalera y llego a una calle que está en la colonia Condesa y que he aprendido a habitar por la manera en que mi hija, que es bebé, habita, porque ella se relaciona mucho con los vecinos y nos ha ido enseñando que a pesar de que pareciera ser una calle hecha para el consumo, con muchos comercios, bueno, pues hay un viejo, Toño, que nos contó que empezó a ponerse en esa esquina en 1983 y conoce
a mucho detalle lo que pasa en la calle y él y mi hija, que todavía no habla, tienen una relación muy estrecha. Y Toño vende tacos de canasta y se pone casi todos los días, incluyendo los domingos. Y está en una esquina que le permite conocer como la dinámica cotidiana de la calle conforme va avanzando. Después doy vuelta a la derecha y en la esquina, después de un hospital que se ha llenado de gente, un hospital de emergencias del Seguro Social, de gente que usualmente trae a sus familiares por COVID grave. Y hay siempre mucha angustia y mucho llanto y la gente se tiene que quedar en la calle porque adentro del hospital no caben y siempre hay comida por eso. Y después llego a la esquina y hay un joven que vende dulces, pero es un autodidacta que lee literatura. Y después cruzo Insurgentes, que es una calle importante en la Ciudad de México. Hay una tienda de peluches chinos y después está el lugar donde compro los pañales. Los lugares son heterogéneos, ¿no? A diferencia del espacio que es vacío e intercambiable. Y uno cotidianamente cuando camina por los lugares atraviesa distintas épocas, distintas formas de relación social, entra en contacto con sujetos sociales muy distintos y con seres vivos y con seres, y con seres no vivos. Y sin embargo es posible transitar entre lo incomparable. Eso es la reversibilidad, creo. Y también tiene que ver con esta fluidez, esta capacidad de transitar entre mundos, de ir y volver, de dar rodeos y de demorarse y demorar en la demora, de entrar en diálogo. Todo esto está vinculado al ejercicio de la libertad, ¿no? Al ejercicio de la libertad y al descubrimiento de la dignidad, la apertura a lo incondicionado, a lo infinito que se revela en el rostro del prójimo, que al mismo tiempo es un desconocido. Por eso es que a tantos de nosotros nos gusta más andar en bicicleta y caminar que utilizar el coche. Una característica del espacio es que no es reversible, no tiene esta capacidad de reversibilidad y de fluidez, ¿no? Y hay reversibilidad, hay una posibilidad de demorarse, de girar, de detenerse, de demorar y de recurrencia. Hay fluidez y hay conexidades. La conexidad es otra palabra rara en esta poesía que va creando Jan para describir la poética de los lugares. Y tiene que ver con esta capacidad de construcción de puentes entre lo incomparable que ocurre cotidianamente cuando uno camina en los lugares en donde se mora. Hay libertad y hay capacidad constante de interacción y de transformación de las interacciones y de las llamadas metas, ¿no? No es, si el espacio se rige matemáticamente a partir de, qué sé yo, de la necesidad de ir del punto A al punto B, los lugares permiten la proliferación, la bifurcación, el detenerse, la transformación constante de esto que parecería ser una meta y que se vuelve una excusa para el camino. Y yo constantemente le tengo que recordar que tengo que regresar a cumplir mis obligaciones de padre porque, sobre todo al inicio de la pandemia, en medio del miedo, que todos sentíamos ante esta enfermedad rara, que no había manera, ¿no? de defenderse de ella y que moraba en lo más diminuto y lo más próximo, pues mi primer impulso era detenerme muchísimo para morar en mi camino y eso era completamente impráctico. Y estas cosas son las que se van destruyendo cuando los lugares se vuelven espacio. Y eso respecto de esta primera parte que leyó Hernando cuando Jan dice que todo allá es reversible en el aquí. Esa reversibilidad, esa capacidad de construir puentes entre lo incomparable, es la posibilidad también de que mi aquí vaya volviéndose, que tu allá se vaya volviendo mi aquí cuando yo te visito y viceversa. Pero también, y esto es algo que Jan introduce en este texto, hay algunos lugares
con los que entro en relación cotidiana y a los que y sin embargo a los que jamás podré entrar ni me los podré apropiar. Como pasa con la luz que entra en la parte alta de las iglesias, con la que entramos en relación, pero jamás podremos subir hasta arriba y apropiarnos de la luz, ¿no? Hay unos espacios de allá que no son reversibles y con los que no hay una relación simétrica. Tendrían que ver con la trascendencia o más bien con el infinito, con los que mi cuerpo no puede transitar, pero cuando entro en relación con ellos pasa algo especial. No puedo apropiarme de ellos, pero ellos me transforman. El infinito de los lugares no nada más tiene que ver con esta posibilidad de sorprenderme cotidianamente de manera constante con la gente en la que me encuentro cuando voy caminando, cuando permito que la sorpresa ocurra y no los trato como medios para un fin. También hay lugares que se abren al infinito de una manera más potente y más profunda, como pasa con la luz en las vitrinas, de las iglesias, y como pasa también con otras experiencias cotidianas, ¿no? Porque esos espacios del allá que es más allá, están presentes en la vida cotidiana de todos y de todas, cuando somos capaces de verlo. Yo pienso en lo que ocurre en ciertos parques, ¿no? Cuando uno los camina, en los lugares hechos para el misterio y el recogimiento, en algunos espacios en que yo he vivido, por ejemplo, en algunas bibliotecas públicas, en el misterio de ciertos espacios de complicidad en el fogón de algunas casas. Son espacios que uno no puede terminar de apropiarse, pero cuando uno transita cerca, uno se transforma. Y bueno, esta idea de que a lo mejor construir un lugar, labrar un lugar, quizá no tiene que ver tanto con utilizar los materiales como si yo fuera un Dios creador que ordena, sino con intentar armonizar el aquí, el allá y el más allá a partir del aquí. Una idea muy bonita. Y quiero hacer una pausa aquí porque ya son 8:30 y yo iba a empezar aquí a tejer el otro texto, pero yo creo que ya ha sido muy intenso. Disculpa si en algunos momentos me echo un poco de bolas y yo sé que ustedes tradicionalmente dedican un espacio importante a la tertulia y quizás sea un buen momento para pasar a ella. ¿Cómo ven? Sí, sí, me parece muy bien, Rafael. Nada más, y yo que estaba esperando el momento en que Saint-Denis camina con la cabeza en la mano para empezar el otro texto, ¿no? Que decía ya. Pero bueno, sí, yo creo que sí empezamos. Si tienen sus preguntas, claro que la doctora Silvia Marcos ahorita tiene, Rafael, nos yo den unas quisiera palabras. Rafael, si me permites, Alicia, quisiera decirte algo. ¿Quisieras que programemos otra sesión para ese otro artículo? Claro, si tienen ganas. Bueno, entonces vamos a programarla para ese segundo artículo, ¿sí? Alicia. No, por supuesto, sí, es muy importante, pero yo decía que si querías comentar algo antes de que Paulino hable. Ajá. Silvia. ¿No? Bueno, que comente Paulino. Después Silvia nos puede comentar. Adelante, Paulino, por favor. Buenas noches. Saludos a todas, a todos. Espero que se escuche bien. Como dice Cecilia, estoy leyendo. Sí, igual, gracias por la belleza. O sea, los textos que has elegido y la forma en la que se han ido hilvanando es muy bella, precisamente, ¿no? Esto que decías tú de las palabras vilipendiadas y humilladas. Pues yo quería, bueno, hay un montón de cosas que se podrían decir, pero me quiero centrar más en lo que tú nos preguntabas sobre este habitar indómito, ¿no? O sea, yo
escuchando los textos y también con lo que nos comentabas incluso de pues, tu experiencia habitativa en la Condesa. O sea, yo creo que el proceso de la modernidad, de crear espacios en muchos lugares, en realidad se está superponiendo constantemente con las posibilidades que tenemos los seres humanos habitantes, valga la redundancia, de habitar el lugar, ¿no? Creo que hoy en día este proceso como de homogeneización de nuestra existencia en términos espaciales, en términos carnales, corporales, es, ¿cómo decirlo? Sería casi, para mí es casi como si cualquier acto de habitar fuese este proceso de habitar indómito, porque hay toda una serie de regulaciones implícitas, no dichas, respecto a cómo debería yo de comportarme en un lugar y cómo no debo comportarme en un lugar. O en un espacio, para decirlo en los términos en los que estamos hablando. Y sin embargo, en muchos ámbitos, permanentemente la gente está evocando simplemente con sus propios actos toda la historia habitativa que porta tras de sí, que aprendió desde niña, que aprendió desde niño, y que no tiene que ver con los estándares espaciales que se nos están imponiendo. Entonces, el simple hecho de yo desplegar mi existencia muchas veces termina siendo este acto indómito de habitar, pues, ¿no? Como lo que tú nos compartías de este señor que, pues, vende sus tacos de canasta en estas avenidas ya súper mercantilizadas, y el simple hecho de que el señor se siga poniendo ahí es una afrenta a la espacialidad de la modernidad, a mi parecer. Creo que hay ambientes, ahí sí, espacios ya muy consolidados por la modernidad, pero hay otros en los que hay esta permanente superposición. Y creo que los textos de Jan nos están llamando a reflexionar en esto, pues a que simplemente el apropiarnos nosotros mismos de nuestra corporeidad, el situarla, el modificar un espacio para volverlo un lugar, es ya en sí mismo una posibilidad otra de existencia, ¿no? Una posibilidad de reivindicar la capacidad de dotar de sentido a un lugar más allá de lo que el especialista diseñó. Porque finalmente me parece que justo lo que Jan hacía, lo que hizo, que lo ayudó, a mi parecer, a nunca caer en las mieles de la arquitectura profesionalizante, fue no asumir esta disociación que la modernidad le impone a todo profesionista entre su ser como profesionista y su ser como mortal, digamos, pues, ¿no? Como yo lo pondría en términos de arquitectura, es tu ser como arquitecto profesional y tu ser como habitante. Creo que Jan nunca asumió esta ruptura, y el hecho de él siempre seguirse asumiendo como un habitante de los lugares es lo que le permitió tener esta mirada crítica. El ser consciente del camino que él heredaba, de la experiencia habitativa que él heredaba también de las culturas, probablemente también de su familia, de su experiencia vital previa a la llegada a la universidad, y que le hizo dudar fuertemente de lo que sus profesores le decían, ¿no? Yo lo digo porque hablando con estudiantes de arquitectura, sistemáticamente la formación arquitectónica es eso, es tú cruzas el umbral de la puerta y olvídate, tú ya no eres un habitante, tú ya eres un oficiante que está en proceso de profesionalización, de ser el mago capaz de modelar los espacios. Y de pronto te olvidas tú de tu propia experiencia vital, de tu propia experiencia vivida, y no la ponen jamás en juego dentro de lo que ellos están diseñando, por llamarle en los términos así más ortodoxos.
Solo eso quería compartir como ideas de lo que ponía Rafael sobre la mesa como preguntas y que sí se me hacían muy sugerentes, pues. Y gracias nuevamente. Sí, 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 muchísimas gracias, Paulino. Bueno, Rafael, yo creo que nos puede contestar, pero yo antes no se me quiere olvidar esa parte de las Venus prehispánicas que estaban en las cuevas, porque pues acabo de terminar una tesis donde las Venus prehispánicas de aquí, pues, las figuritas, ¿no? Prehispánicas, estaban en lugares, pero no estaban en cuevas, estaban enterradas, pero sería muy interesante, ¿no? Continuar por esa parte y la idea de la feminidad. Ok, bueno, cierro para que nos contestes. Gracias, Rafa. No, pues más bien si quisieran, quien quiera seguir y yo ahorita... Hernando, adelante. No, gracias. Es más preguntas que respuestas, como solía decir también Iván y el mismo Jan, en el sentido de que de pronto no terminamos nunca de asombrarnos, por un lado, de tratar de entender, pero al mismo tiempo de profundizar y y no terminamos de asombrarnos a veces de lo que está implicado en los términos contrapuestos, en estos términos que aquí ha vuelto a vuelto a pensar Jan, el espacio y el lugar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los primeros párrafos del texto, donde está las primeras, digamos, distinciones que hace entre espacio y lugar, aquí les leo donde dice lugares del ayer, espacios del hoy, paso histórico de las percepciones de lugares, único cada uno, limitados, pero abiertos hacia lo infinito, al concepto de una extensión ilimitada, pero finita, homogénea e isotrópica. Ahí esta frase o este párrafo me hizo recuerdo alguna vez a otro momento en que leí, muchos de ustedes han debido también leer el libro de Iván que se llamaba H2O y las aguas del olvido. Y ahí hay unos capítulos también donde también Illich trata de hacer esta distinción entre el espacio y los lugares, tal vez con otros términos, pero cuando habla del espacio, justamente habla de esta extensión ilimitada. Yo recuerdo cuando leí ese texto estaba si no me equivoco, en Londres, por razones de trabajo, fui a Bélgica y luego después fui a visitar a mi hermano que estaba en Londres y tenía una sensación de que era una ciudad demasiado grande, una extensión ilimitada. Por decir algo, había necesidad tal vez de que me hagan llegar un sobre a donde estábamos y lo principal era saber la dirección, la calle, el número de la vivienda, etcétera. Entonces, tenía que uno situarse, digamos, en términos de un espacio homogéneo. Imagino que a eso se refiere en ese párrafo Jan, isotrópico, en el sentido de que todos los tropos, los lugares son iguales, equivalentes, algo así. Entonces era igual que yo estuviera ahí en el departamento de mi hermano o de repente en una habitación de un hotel. Era indistinto. Lo importante es que el courier sepa efectivamente cómo llegar a este lugar, a este espacio donde estábamos, por decir, tal vez, tal como ustedes han hablado,
habitando o intentando habitar incluso esos espacios homogéneos de alguna manera medio inhabitables, inhóspitos. Entonces, y ahí leyendo el texto ese famoso de Iván, también habla de que esa especie de experiencia del espacio homogéneo es una especie de pesadilla. Entonces me sentía así en una especie de pesadilla, donde estaba en una cosa así demasiado homogénea, demasiado cuadriculada. No sé si tal vez esta experiencia ya es muy común, digamos, ahorita en estos tiempos, cuando uno, por ejemplo, utiliza el Google Maps. Y el Google Maps es una especie de, digamos, de ponerse a una cierta distancia de la Tierra para identificar dónde estamos. A ver, en este lugar, estamos aquí para llegar a la casa del amigo, tenemos que recorrer con nuestro vehículo, ir por aquí, doblar a la izquierda, a la derecha, etcétera, etcétera. Finalmente, con el GPS logramos llegar hasta ese punto en el espacio. Entonces, esa sensación de pesadilla, esa sensación de estar un poco perdido en el espacio, es lo que justamente me ha hecho recuerdo este párrafo del texto de Jan. Y obviamente lo contrario de todo eso es el lugar, los lugares donde de algún modo nos sentimos cobijados rápidamente, seguramente, porque no cuesta mucho ir, como contó Rafael, digamos, de tu vivienda, te vas al lugar donde estás queriendo recoger los pañales de tu guagua, pero ahí te encuentras con el dulcero, el que tiene el almacén, etcétera, etcétera. Ya son lugares en la medida en que efectivamente tienen rostro, tienen ya digamos, la huella de lo humano que está, digamos, impregnando esos lugares, justamente. Entonces, una experiencia muy distinta del espacio. Y bueno, termino, porque obviamente me extiendo mucho al hablar, termino diciendo, lo interesante sería que tal vez en la próxima sesión que sugiere Silvia, podamos entrar también a entender esos conceptos un poquito más complejos con el que termina el primer texto de Jan, ese concepto, por ejemplo, o ese término más bien de anagogía, que ya lo has explicado sin decirlo, digamos, sin mencionarlo, Rafael, cuando has hablado de las catedrales, de las estructuras góticas, en fin, pero lo interesante sería que podamos entenderlo un poco más, ese término, en qué medida, digamos, es distinto de la analogía, porque a veces yo, por ejemplo, ya como soy mayor, a veces me olvido. Analogía, por supuesto, ya hemos entendido desde muy temprano, digamos eso, pero anagogía luego puedo volver a entender, porque tengo que volver a leer lo que ha escrito Jan en estos textos. Eso quería comentar. Sí, Gracias. muchas gracias, Fernando. Sigue Elías y después Fernando, por favor. Muchas gracias y gracias, Rafa, como siempre, un gusto escucharte. Yo quería enfatizar o aterrizar en dos puntos. Uno, primero es que se me hizo fascinante cómo tejes a partir de Jan, digamos, algo que yo no había caído tanto en cuenta y que me queda con la invitación de profundizar en esto, que es esta relación entre el espacio, la escritura, primero eso, el espacio y la escritura, y posteriormente cómo juega ahí el símbolo tanto como pérdida y demás, ¿no? De lo mismo, ¿no? Eso queda como una tarea, ¿no? Y lo otro es que también me nace compartir, si bien es que creo que partimos en general, ¿no? Quienes leemos a Illich y compañía, ¿no? Como dicen sus amigos y amigas, pues de una crítica a la profesionalización o a las profesiones en general, ¿no? Pero digamos, partiendo de allí, también se me hace bien interesante ver
cómo estas profesiones se han convertido y cómo no era lo mismo la arquitectura en tiempos en la que lo estudió Jan, ¿no? A 2022, ¿no? Que creo que está mucho más radicalizado esa matesis, ¿no? Esa espacialización del mundo, ¿no? Y en ese sentido quisiera como contar dos anécdotas. Una primera es simplemente la definición de arquitectura de Ignacio Díaz Morales, arquitecto jalisciense, considerado de los teóricos de la llamada Escuela Jalisciense de Arquitectura, que fundó la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Él decía, y cito, que la arquitectura es la obra de arte que consiste en el espacio expresivo delimitado por elementos constructivos para compeler el acto humano perfecto, ¿no? Hablando del amor, ¿no? Del encuentro con las personas, ¿no? Si bien esta definición aparece la palabra, por ejemplo, espacio, ¿no? En donde me parece que no, digamos, también estas críticas están localizadas y demás, vemos lo voy a decir en estos términos, el humanismo, ¿no? de un arquitecto de mediados del siglo pasado, ¿no? Con cierta inspiración, incluso espiritual, humanista detrás, ¿no? Hoy creo yo que los manuales de arquitectura ni siquiera llegarían a proponer que la arquitectura tiene que ver con propiciar un acto humano, porque se han perdido todas las escalas. O sea, ya no hay escala humana, incluso en la arquitectura moderna ya se ha perdido toda escala humana, ¿no? Y la segunda anécdota, con esto termino, y es porque, bueno, mi papá es arquitecto, o estudió esa cosa, ¿no? Que le llaman arquitectura. Y me acuerdo que una vez estábamos trabajando juntos en un proyecto, una comunidad, y habían dicho que querían hacer una capilla, son migrantes purépechas que vienen de Michoacán y aquí están en Jalisco, en las periferias de la ciudad, y construir una capilla, ¿no? Porque la capilla, digamos, desde el punto de vista de los que supuestamente estaban ayudando, ¿no? a la comunidad, pues era una cosa de mientras, ¿no? Eran 4 palos y una cosa de tabla roca en el techo. Mi papá no había ido y me acuerdo, y fuimos a verlo y se quedó un rato en silencio y suspiró y dijo, todo está perfecto, ¿no? O sea, en el sentido de cómo, o sea, lo que quiero oír es en este arte de habitar, y es parte de la crítica de Iván y compañía, pues es la pérdida de los saberes vernáculos del habitar, ¿no? O sea, y digamos, esta expresión de mi padre como espontánea de decir, o sea, este pueblo, esta gente que vino de sus territorios y migró por todas las circunstancias que conocemos, violencia, etcétera, llega aquí, pero sigue sabiendo habitar, ¿no? Aunque los ojos del desarrollo vea como que está muy feo esos 4 palos y el techo de tabla roca, hay un sentido profundo detrás de eso, ¿no? O sea, está acomodado no de manera gratuita, sino, o sea, y desordenada, sino que cada uno de esos 4 postes estaba ahí porque saben habitar el asunto y sabían acomodarlo, ¿no? En un habitar ese territorio de manera comunal, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que también, que sí lo dijiste, pero también como subrayar esta parte la parte de la problemática de la construcción moderna, pues es la paulatina pérdida de los saberes vernáculos de subsistencia, de poder habitar los lugares concretos, ¿no? Pero cómo la gente, y creo que esto le fascinaba a Jan, ¿no? Descubrir cómo la gente sabía habitarlos sin ningún título universitario, pero no solamente habitarlos, sino también construirlos, ¿no? Y eso se me hace importante porque a veces hablamos de habitar y parece, o sea, sin hacer el énfasis de levantar paredes, ¿no? Y de acomodar cuartos, ¿no? O sea,
habitar no solo en el sentido de, en general, como si estuviéramos al aire libre, ¿no? Sino de que sabían construir sus casas con sus propios elementos, con sus propios materiales, etc. Y bueno, eso era nada más mi participación. Gracias. Gracias Elías. Fernando y después Marco, por favor. Perdón, y terminamos por el poco tiempo que nos queda, después con Rafael y Silvia. Gracias. Sí, buenas noches, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Fernando. Sí, muy bien. Bueno, cuando escucho todos estos textos, siempre yo los llevo a lo que es mi experiencia personal. Y, por ejemplo, la arquitectura como arte tiene una hermana que es la música, que también es una forma de arquitectura, dicen en algunos casos. Y llevando todas estas razonamientos a la música o a otras artes como la escultura o la... Creo que se pasmó, o yo me pasmé. No, es él. Ah, ok. Bueno, pues si quiere Marco y ahorita que regrese Fernando, por favor. Marco, ¿puedes tomar palabra? No, tampoco. Entonces, Rafael, si nos quieres continuar, por favor. ¿Quieres continuar? Ay, qué pena, justo cuando Fernando iba a empezar a hablar de la música. Bueno, Sí. a ver si ahorita hay tiempo. No, pues estoy muy asombrado y muy agradecido por lo que hemos ido conversando. Quería recuperar algo que dijo Hernando al final, que la próxima volvemos a la anagogía y a las demás, ¿no? La alegoría y la analogía y los tropos, ¿no? Ahorita nomás quería señalar una cosa que es muy, digamos, no empezar a explicar estas figuras, sino decir algo previo, que es muy sorprendente, que es que Jan está utilizando figuras que vienen de la retórica y de la teología para describir realidades espaciales. Pero esas palabras no están hechas para describir las realidades espaciales, están hechas para describir textos. Cuando Jan dice que los seres humanos escriben el espacio, es una metáfora poderosísima que él va desarrollando en todos sus ensayos. O sea, literalmente son las figuras retóricas que ordenan el lugar, ¿no? Como si los lugares fueran poemas que se escriben cuando se va viviendo en ellos. Se escriben como, pienso en una cosa muy literal, ¿no? Como de horadar un pequeño, en un espacio no humano, un pequeño lugar de resguardo en el cual vivir, pero tratar de horadarlo sin destruirlo, ¿no? Como intuyendo que hay algo que se revela allí, con lo que uno entra en contacto y que uno trata de cuidar y de hacer emerger. Eso quizá estaba como implícito en esto que hemos estado platicando, pero cuando lo dijo Hernando, cuando dijo de la anagogía, y yo dije, claro, y ya no hablo también de la metáfora, de la sinestesia, como que es una invitación a pensar cómo escribimos los lugares cuando los habitamos y qué implica eso en términos pues de la ética, ¿no? Del cuidado, de que no es nada más llegar y romper y destruir. Creo que no es que, o sea, también el espacio matematizado, instrumentalizado, pues tiene una necesidad, como lo que tú decías, Fernando, de cuando estabas allá, pues que sí, pues tiene que llegar la carta, ¿no? Y yo me acordaba de mi abuelo, el de la casa en donde vivimos, pues que bueno, mi abuelo fue minero, luego fue carpintero, no estudió nada, tenía una forma de domar las ciudades cuando llegaba a ellas, con su racionalidad autodidacta y astuta, ¿no? Que era completamente matematizada, ¿no? Se paraba en un lugar y empezaba a recorrer en círculos que se iban haciendo cada vez más grandes.
y iba observando y a partir de eso iba construyendo un mapa en la cabeza. O sea, no se trata de sacar la razón instrumental o la espacialización del juego, no hay que, sino de ponerle un límite para que no lo devore todo, ¿no? Y no terminemos siendo programados por la interfaz de Google Maps, creyendo que de esa manera vamos a ser más felices. Y me quedaba pensando en cómo esto, claro, en estos ejemplos que decía Elías, hay un pensador uruguayo que se llama Ángel Rama, que tiene un libro que se llama La ciudad letrada, y al principio de ese libro él hace una burla. A partir de historiadores de la arquitectura, dice, es muy chistoso lo que pasa con las primeras ciudades capitales en América Latina, porque esas ciudades primero fueron pensadas y después se construyeron, que es al revés de cómo se hacen las ciudades. Las ciudades antiguas se iban habitando en un diálogo con el territorio y a partir de eso salen sus características, ¿no? Pero las ciudades americanas, después de tumbar las ciudades que había y construir encima, primero se hizo un plano y después se bajó el plano al lugar. Y entonces eso provoca una serie de cosas muy chistosas, ¿no? Acá desecamos un lago y entonces cuando tiembla, pues el suelo lodoso que quedó de siglos del lago desecado hace que los temblores sean más fuertes. Y hay ciudades portuarias que están construidas mirando no hacia el mar, sino hacia el lado contrario. O sea, son como contrasentidos que tienen que ver con esta ímpetu espacializante, enloquecido, que termina volviendo estas ciudades invivibles. O bueno, no es que sean invivibles porque vivimos en ellas, pero tenemos que hacer un largo rodeo para conseguir habitarlas. A pesar de esto, porque luego además la realidad siempre termina teniendo la culpa de no responder a los designios de esa razón enloquecida que se asume como única, pero que por el otro lado es muy funcional porque eso construye poder. Entonces, pues sí, a propósito de lo que decías, ¿no, Elías? O sea, otra vez, el problema no está en la arquitectura como profesión, ¿no? Sino en esta locura que además nos convence que es la única manera posible de estar en un lugar. Se llama La ciudad letrada, del autor era Ángel Rama, y es brutal, ¿no? Porque a propósito de lo que preguntaba Marco, que a ver si todavía da tiempo de escucharlo, o sea, es una reflexión sobre cómo se ha construido la desigualdad imaginaria en América y cómo eso está vinculado también con la separación entre los profesionales y que saben escribir y saben leer y los demás, que tienen que ser ordenados por esos profesionales. Y eso pasa, por ejemplo, por una manera de ordenar simbólicamente la ciudad, tratando de domar algo con lo que valdría la pena entrar en diálogo y que no es necesariamente peligroso, ni maligno, y bueno, y yo creo que ya, porque ya está dando la hora y quizá... La doctora Silvia Marcos nos cierra la sesión. Muchísimas gracias, Rafael y todos. Okay. Sí, no, justo subrayarla, me gustó mucho cómo la modernización transforma los lugares en espacio. Esta es una fantástica crítica al desarrollo de la modernidad. Y la domesticación del tiempo y del espacio. Así que todas estas cosas son a beneficio de la moneda, y entonces ahí yo siempre estoy atrás, que todo lo que estamos viviendo está planeado por los creadores de la moneda. Sacarlo mejor. Esto era mi aportación. Sí, buenísima sesión, me ha gustado muchísimo. Gracias. Gracias, Marco. Silvia, por favor, ¿nos puedes dar tus conclusiones? Nada más agradecerte, Rafa, tus reflexiones, agradecer la riqueza de los comentarios que han podido emitir y bueno, saber que vamos a seguir con otra sesión contigo, Rafael, para completar estos dos. Yo siempre pensé que esos dos artículos eran demasiado densos para que los pudieras comentar en una sola sesión.
siempre pensé que necesitabas una sesión para cada artículo, porque aunque son cortos, son muy densos. Y justamente esa densidad es lo que ha aparecido aquí. Muchas gracias a todos los que han participado hoy y comentado. Y pues les avisamos cuando tenemos la próxima sesión, cuando tú puedas, Rafa, también que tú tengas tiempo. Y pues les agradecemos mucho. Y ya nada más, no tengo más que decir. Me siento muy contenta de poder ir revisando el trabajo de Jean Robert de esta manera profunda, cuidadosa, reflexiva y con todos ustedes de acompañantes. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, muy interesante. Yo también estoy fascinada. Hasta luego. Buenas noches todos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Rafa, Carmen. Buenas noches. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Alicia, Gracias. Rafa, Adiós, Rafael. Ramón. Nos vemos, Hasta Fernando, luego. Silvia, Callado. Ramón. Adiós todos. Gracias.